Crisis convulsiva. Hoy vamos a ver esta patología neurológica que se va a caracterizar por una descarga eléctrica a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Una descarga que va a ser anormal, obviamente va a presentar más de lo normal en relación a las repeticiones, se van a ser excesivas, y es a nivel de la corteza. Se acompaña de alteraciones motoras, sensitivas y de la conducta, y al menos, ¿no? En algún momento de su vida un niño va a presentar alguna convulsión, esto en una relación más o menos de 5 a 10%. La clínica que va a haber en estas crisis convulsivas va a depender de la localización, ¿no? De la descarga en la corteza, la extensión de la descarga y el patrón de propagación. Entonces vamos a ver que después de una convulsión, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el periodo posictal, ¿no? Que es un tiempo donde va a haber confusión, va a estar el paciente irritable y puede tener fatiga, ¿no? Entonces no nos olvidemos, el tiempo después de la convulsión se llama periodo posictal. Ahora, las causas, ¿no? Las causas neurológicas pueden ser intrínsecas, ¿no? O extrínsecas. Entonces, las extrínsecas, vamos a ver que está dado por una fiebre alta en niños, puede ser traumatismos o enfermedades metabólicas secundaria a fármacos o infecciones como una meningitis. Entonces, la primera crisis convulsiva puede ser aislada o única, ¿no? Lo más frecuente es que no se repita. Por eso les decía que más o menos entre un 5 a 10% de niños van a tener al menos una crisis convulsiva en su vida. Entonces, esto es muy probable que no se vuelva a repetir. Pero, sin embargo, puede ser el debut, ¿no? De un trastorno epiléptico o una manifestación de una neuroinfección. Entonces, nosotros por eso tenemos que identificar la causa de la convulsión, si es intrínseca o extrínseca. El diagnóstico va a ser clínica. Siempre estamos como médicos nosotros llamados, ¿no? A hacer una historia clínica completa, muy detallada, y hay que averiguar también dentro de esta historia clínica los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, antecedentes familiares, si hay en la familia ya epilepsia. Y hay que averiguar los factores desencadenantes, ¿no? Un traumatismo, una infección, una fiebre, ¿no? O si no hay ninguno de esos datos, obviamente ya en el electroencefalograma nos dará datos. En el examen físico nosotros vamos a buscar lo que son los signos, ¿no? De una infección, podemos buscar datos de irritación meningia, y podemos estar también ante un dato de una hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces hay que ir buscando datos. La crisis convulsiva no febriles, ¿no? De primera vez, entonces ahí hay que realizar glicemia, laboratorio de glicemia capilar para ver con cuánto de glicemia está entrando el paciente. Electrolitos, ¿por qué? Porque puede haber desorden de sodio, ¿no? Que puede producir este tipo de alteraciones. Entonces, nos van a dar al menos causas probables de convulsiones en menos de un mes, en pacientes de un mes. En esta imagen nosotros tenemos los lóbulos del cerebro, ¿no? Y aquí están las partes, por ejemplo, el lóbulo frontal. Aquí vemos el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal y parte del cerebelo. Entonces, esta función eléctrica del cerebro se va a registrar en un electroencefalograma. Miren, aquí todo es normal, morfológicamente simétrico y continuo, ¿no? Esto es lo normal. Pero cuando hay una descarga eléctrica anormal, el electroencefalograma lo va a registrar, porque aquí en esta gráfica vamos a ver que hay una crisis epiléptica parcial. ¿Por qué? Porque la descarga está a nivel del lóbulo temporal solamente, ¿no? Miren, y el registro electroencefalográfico evidentemente va a ser solo en una zona, ¿no? En la zona temporal. Miren, en el resto está normal. Este electroencefalograma es de una crisis epiléptica generalizada, o sea, en todo el cerebro. Y miren el electroencefalograma cómo se está registrando. Las descargas eléctricas totalmente desorganizadas y en todo el registro. Entonces, esto es una crisis epiléptica generalizada.
Los estudios complementarios que nosotros vamos a solicitar es una biometría hemática, ¿no? Completa, ¿no? Con diferencial, porque esto nos va a ayudar a ver si hay algún proceso infeccioso y obviamente vamos a encontrar un desvío a la izquierda que nos va a demostrar que es algo agudo. La punción lumbar, ¿no? Esto es en pacientes con signos de irritación meningia o en alteraciones del estado de alerta o de la conciencia, ¿no? En un periodo posictal prolongado, donde el paciente no va a recuperar el nivel de conciencia rápido, y en todos los casos de crisis convulsiva neonatal. El neonato ya su edad es un factor de riesgo, ¿no? Y hay que hacer una determinación de amonio y de niveles séricos de antiepilépticos. ¿Por qué? Porque, como les decía, a veces la dosis que uno está utilizando a veces no es la adecuada y puede haber toxicidad o puede haber disminución de la dosis y un mal manejo. La punción lumbar bueno, esto es lo ideal, ¿no? Esto se va a realizar a nivel de la vértebra L3, L4 o L4, L5, en algunos casos donde se introduce una aguja en este espacio para poder llegar a lo que es el líquido cefalorraquídeo y extraer una muestra, ¿no? En la posición, el paciente tiene que estar en una posición fetal, bueno, para poder abrir, ¿no? Un poquito los espacios vertebrales e introducir la aguja. El manejo inicial de una crisis convulsiva es cuando bueno, todo el ABC, ¿no? Siempre el ABC. Entonces, pero cuando es una convulsión breve, entonces se va a autolimitar y nosotros tenemos que tener los cuidados respectivos. Si el paciente llega a urgencias, pues ya sin crisis, sin crisis. ¿Por qué? Porque ha sido leve y ha pasado el periodo incluso posictal o puede llegar en el periodo posictal. Las crisis que van a durar más de 10 minutos ya no se van a autolimitar, difícilmente, ¿no? Entonces se vuelven refractarias a los anticonvulsivantes porque ya se va repitiendo el tratamiento, entonces se va haciendo refractaria, ¿no? Entonces el manejo inicial, como les decía, doctores, va a ser en una crisis convulsiva, va a ser el ABC, ¿no? Vía aérea, vía respiratoria y la circulación. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer con el niño? Lo vamos si está echado, ¿no? Entonces lo vamos a poner de decúbito lateral y hay que tener algunas mediciones. Por ejemplo, uno es mantener la calma y medir la duración de la convulsión, ¿no? Porque si es menos de 10, entonces va a remitir, va a pasar el periodo posictal y obviamente llevarlo a su control. Pero si es más de 10, entonces hay que llevarlo igual, ¿no? Lo más antes posible, porque esta convulsión va a requerir tratamiento. Bien, el segundo paso, como les decía, es colocarlo de costado, de cúbito lateral, proteger su cabecita y girarlo hacia un lado para evitar broncoespasmos. No poner nada en su boca ni intentar abrirlo. Esto es muy importante porque muchas personas creen que al meter algún trapo o sus dedos en la boca va a evitar que se trague la lengua y todo eso. No, simplemente hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque más bien podemos estar dificultando la respiración, ¿no? Lo otro es aflojar la ropa, ¿no? Si es que está con cinturón, chamarras, pantalones muy aprietos, ¿no? En ese momento, un poquito de aflojar la chompa, la chamarra, entonces hay que aliviarle. No sujetar al niño ni tratar de detener los movimientos, o sea, solo controlarlo un poco, no apretarlo, sino sujetarlo. Es diferente a estar no apretándolo para que no convulsione, sino simplemente cuidarlo a que no se lastime. Y no moverlo a menos que esté en peligro, ¿no? En una carretera, en agua o escalera. En ese momento donde está convulsionando, se debe esperar que pase la convulsión, no moverlo, no trasladarlo, hasta que venga la atención médica o que pase la convulsión, ¿no? Si es que es una convulsión persistente, ¿no? Entonces, más de 10 minutos. La crisis convulsiva febriles, esta es la causa más común y la más benigna también. Entonces, afecta a 2 a 5% de todos los niños entre los 3
hasta los 5 años. Por eso es importante que controlar la fiebre y no subestimarla. Son desencadenadas, como su nombre mismo lo dice, por la fiebre y esto es según el umbral del niño. Por lo que no existe una cifra térmica específica. Por ejemplo, no podemos decir 39 grados va a convulsionar o 40. Hay niños que convulsionan con 38 e incluso con 37,8. Por eso es importante el umbral del niño para poder determinar una crisis convulsiva febril. Para que sea febril no debe haber una enfermedad intracraneal ni alteraciones metabólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser esas las causas en realidad de la convulsión. El riesgo de recurrencia en menores de 12 años es de 50% y 30%, ¿no? A medida que va aumentando la edad. Entonces vamos a clasificarla en dos grupos, las crisis convulsivas febril simple y la febril compleja. La simple es una crisis única, generalizada, clónica o tónico-clónica, durante menos de 15 minutos y que no recurre en las próximas 24 horas. Esa es una simple. La crisis convulsiva febril compleja, ¿no? Vamos a ver que esta ya va a estar determinada ya por algunas otras alteraciones y en el tiempo va a ser, realmente va a persistir más, ¿no? La diferencia es que dura más de 15 minutos y se presenta en varios eventos y recurre dentro de las 24 horas o pueden ser crisis parciales que vamos a estar evidenciando. La primera crisis convulsiva sin causa aparente es otra de las crisis que nosotros tenemos que atender. ¿Por qué? Cuando no hay fiebre, entonces, ¿cuál es la causa? Metabólica, infecciosa, entonces tenemos que hacer un estudio minucioso. Entonces, es la causa neurológica más frecuente, ¿ya? La primera crisis puede ser aislada o única y no volver a repetirse, o ser, como les decía, el debut de un síndrome epiléptico. Casi el 1% de los niños y adolescentes van a tener una crisis en su vida. En relación al laboratorio, nosotros vamos a actuar según las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hay que pedir electrolitos, boom, creatinina, examen toxicológico, biometría hemática, hay que hacer una punción lumbar, ¿no? Esto se recomienda en menores de 6 meses de edad y sin signos meningios, ¿no? O pérdida de la conciencia o ante datos de focalización. Entonces, estos sí son datos y son indicaciones para pedir una PL. ¿Por qué? Porque ante un signo meningio, obviamente hay que pedir por sospecha de meningitis, cuando está alterada la conciencia o signos de focalización. Sí se hace PL. En estos casos se deberá realizar, por lo menos, antes de la punción, sí se debe realizar la tomografía de cráneo, que nos va a dar datos muy importantes, porque la punción lumbar se debe hacer con mucho cuidado y no es fácil, ¿no? En los niños porque pueden estar irritables, no colaboran, entonces es un poquito más complicado. Entonces, para que pueda quedar claro el concepto, las punciones lumbares se va a recomendar en menores de 6 meses de edad, ¿no? O en casos de que haya signos clínicos que me orienten, ¿no? A una meningitis o haya pérdida de la conciencia o datos de focalización. Sin embargo, si lo voy a hacer, entonces primero realizar la tomografía para que pueda tener mucho más orientación en el diagnóstico. Los factores de riesgo es muy importante para poder conocer, por ejemplo, menores de 2 años. Convulsiones febriles complejas, ¿no? Que son recurrentes, que ya ha habido antecedente de convulsión febril. Retraso mental, antecedentes familiares, ¿no? De epilepsia, las crisis parciales, ¿no? O crisis de larga duración, exploración neurológica o electroencefalograma anormal, ¿no?
Y miren, doctores, es un caso, dato importante, que el 50% de los casos no amerita tratamiento solo en casos de recidivas. Entonces, tampoco no hay que tenerle miedo a convulsionado y uno piensa que es la peor situación que uno puede vivir, pero ya conociendo, entonces uno puede actuar de manera prudente, ¿no? Prudente y con precisión, ¿no? Entonces aquí está un dato de ausencias que tampoco nosotros tenemos que descuidarnos. Las convulsiones neonatales, miren, están presentes de 1.8 a 3.5 de casos por 1.000 recién nacidos, es un 10 a 20%, ¿no? De estos pacientes van a evolucionar a algún tipo de epilepsia, o sea, solo el 10 a 20%, ¿no? Las causas pueden ser una hemorragia del sistema nervioso central, encefalopatía, ¿no? Hipóxica isquémica, infecciones o trastornos metabólicos. Los exámenes que vamos a requerir aquí es un electroencefalograma, una tomografía, puede ser una resonancia magnética, hay que pedir glucosa, electrolitos, obviamente un examen de sangre completo, hemocultivo, ¿no? Examen de orina o urocultivo cuando estamos sospechando de una infección y examen toxicológico para identificar el germen que estamos buscando, ¿no? La epilepsia ya como tal, como enfermedad, es una enfermedad cerebral, ya intrínseca, ¿no? Caracterizada por la predisposición para generar convulsiones. O sea, hay una predisposición del niño. O sea, esto ya es una enfermedad. Esto sí es diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, por lo menos, vamos a hacerlo cuando hay 2 eventos convulsivos sin ningún factor predisponente, con una separación mínima de 24 horas. Cuando la mamá viene y nos dice, mi hijito ha convulsionado la anterior semana y hoy nuevamente convulsiona, entonces estoy ante una alta sospecha de epilepsia por la forma de diagnóstico. 2 eventos convulsivos sin factores predisponentes. O sea, no, mi hijito no estaba resfriado, no ha hecho fiebre, no se ha caído, entonces no hay causa, estaba bien, tranquilo, viendo tele o en su cuarto y ha empezado a convulsionar. Entonces, ese es el dato, que no hay otro factor precipitante y por lo menos no hay una separación mínima de un día. Entonces, la vamos a clasificar la epilepsia en parciales y generalizadas, según la presentación clínica y la electroencefalografía que tengan, ¿no? Esta epilepsia, como enfermedad cerebral, va a afectar al 1% de la población, o sea, es poquísimo, ¿no? Pero como les digo, no tenemos que subestimar a ninguna enfermedad. Entonces, los síndromes epilépticos del lactante, ¿no? Que nosotros vamos a estar y tener en cuenta es este, ¿no? El síndrome de West, que es el principal, ¿no? Presente en 1 de cada 6.000 recién nacidos. La causa es una esclerosis tuberosa, una encefalopatía o hipóxico-isquémica, puede ser, ¿no? La encefalopatía hipóxica o isquémica, o ambas, ¿no? La triada característica de este síndrome de West es el espasmos infantiles, deterioro psicomotor y el electroencefalograma con ipsa-ritmes, ¿no? El inicio va a ser entre los 3 a 7 meses y el tratamiento es basado en vigabatrina, el valproato, ¿no? Y la ACTH, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos medicamentos. En el caso del síndrome epiléptico del preescolar, nosotros tenemos que saber que el síndrome de Lennox, ¿no? Gastaut, es el que vamos a tener que estar teniéndolo en cuenta y presente. Se inicia dentro del primer añito hasta los 14 años y va a presentar crisis epilépticas tónico-axiales o mioclónicas, ausencias atípicas y caídas repentinas atónicas. Entonces, es la característica, ¿no? de los síndromes epilépticos en la edad preescolar. También va a presentar retraso mental con alteraciones de la personalidad y el electroencefalograma va a dar una actividad basal lenta y atrofia cerebral generalizada, ¿no? Entonces, estos son diferentes síndromes epilépticos. A nivel de niños en etapa escolar, la epilepsia, ¿no? Entonces va a ver la ausencia infantil
entre los 4 a 9 años de edad, ¿no? Va a estar presente en esa edad y se va a presentar con una suspensión brusca del estado de alerta, ¿no? De 8 a 15 segundos de duración. Entonces, esto es ausencias, ¿no? El niño está jugando y de repente se queda quieto con la mirada fija y después no sabe qué ha pasado. Entonces, uno le dice, ¿qué ha pasado? O estás distraído y no se acuerda, ¿no? Hasta que recupere. Hay un automatismo oral, ¿no? Entonces esto va a ser desencadenado con la hiperventilación, el electroencefalograma a 3 Hz de segundo va a dar una hiperventilación y el tratamiento difiere de otros y es con valproato o etosuximida. El ácido valproato, el ácido valproico va a estar indicado, ¿no? En el estado de mal convulsivo o el estatus epiléptico, este ya es una urgencia, ¿no? Y necesitamos dar la atención inmediata, ¿no? Entonces es una convulsión prolongada, más de 5 minutos, o la presencia de convulsiones repetidas sin recuperación del estado de conciencia entre ambas, ¿no? Entonces el niño convulsiona 8 minutos, o está convulsionando 5 minutos o 4 minutos y se pasa unos 2 a 3 minutos y otra vez convulsiona sin recuperar el estado de conciencia y otra vez, ¿no? Entonces esto va a ser desencadenado por el estado, puede ser desencadenado por el estado febril, por infecciones o alteraciones metabólicas, ¿no? Que van a llevar a un estatus epiléptico. Entonces, esto puede ser también por una epilepsia mal controlada, dosis, ¿no? Siempre les recalco que en pediatría es todo kilogramo dosis y eso se debe ir evaluando. Cuando el niño va aumentando de peso, se debe aumentar la dosis, o el niño pierde peso, se debe disminuir. Entonces, cuando hay un mal manejo de los anticonvulsivos, también puede producir y llevar a un estatus epiléptico. Entonces, es una urgencia médica y el tratamiento es inmediato, ¿no? Inmediato. El tratamiento de las crisis convulsivas, entonces lo primero siempre es el ABC, se estabilizan las funciones vitales, ¿no? Respiración, circulación y la vía aérea. La vía aérea, entonces vamos a mantener en decúbito lateral, aspirando secreciones y poner una cánula orofaringe, eso ya obviamente en el hospital. La ventilación, ¿no? La vamos a administrar oxígeno al 100% por mascarilla o en casos severos, intubación. La circulación, hay que hacer una canalización por vía venosa. Se puede administrar solución dextrosa al 5%, valorar la perfusión periférica, el pulso, frecuencia cardíaca y presión arterial. Vamos a determinar la glicemia, ¿no? Por tira reactiva, porque puede estar ante una hipoglicemia. Y se debe extraer sangre para el laboratorio porque necesitamos electrolitos, pH, gases, bicarbonato, urea, creatinina y los niveles de anticonvulsivantes. Como vuelvo a decir, a veces el mal control de la epilepsia puede desencadenar estos episodios, ¿no? Y si hay hipoglicemia, entonces se utiliza una solución, una dextrosa al 25%, 12 ml kilogramo peso IB. La administración de medicamentos para las convulsiones van a ser, ¿no? Por ejemplo, el diazepam en una dosis de 0 pero en los minutos, ¿no? En los minutos de ingreso, entonces nosotros vamos a hacer lo primero, diazepam, porque el niño va a estar convulsionando. Entonces, en 0 a 5 minutos se administra inmediatamente diazepam a 0,3 miligramos kilogramo peso IB en 2 a 4 minutos, máximo 10 miligramos o 0,5 miligramos kilogramo peso rectal, si es que no tuviéramos en ampolla. En los niños menores de 18 meses debe darse una dosis de piridoxina, 150 miligramos kilogramo IB y 50 miligramos en recién nacidos, ¿no? Entre los 5 a 10 minutos nosotros ya vamos a evaluar el efecto del diazepam y si es que todavía hay convulsiones, repetimos la dosis de diazepam. Evaluamos a los 10 minutos. Si todavía continúa, entonces ya vamos a cambiar de anticonvulsivante y vamos a utilizar la fenitoína a 15 a 20 miligramos kilogramo peso IB, máximo 1 gramo
¿no? Y en 10 a 20 minutos hay que monitorizar al paciente, hay que sacarle un electrocardiograma y su presión arterial. Seguimos evaluando al niño porque hemos dicho que es una urgencia médica, puede convertirse en una emergencia, entonces tenemos que estar monitorizando. Ya en los 20 minutos debemos repetir la dosis del diazepam, ¿no? Si hay riesgo de depresión respiratoria, ¿no? Eso hay que ir bien, evaluando. Y a los 30 minutos podemos utilizar fenitoína, 10 miligramos kilogramo peso IB, o fenobarbital, 10 a 15 miligramos, también por kilogramo peso IB. Esto es importante, ¿no? A partir de ese tiempo se considera un estatus epiléptico. O sea, a los 30 minutos de que yo he estado tratando, dando medicamento, cambiando anticonvulsivante, entonces, a partir de ese tiempo que yo estoy viendo que no está reaccionando, entonces lo considero un estatus epiléptico y esto debe proceder, porque esto ya es una emergencia, a intubar, ¿no? Puedo empezar a intubar o puedo empezar a utilizar ya otro tipo de anticonvulsivantes como los barbitúricos, ¿no? Voy a utilizarlo y cuando la crisis no revierte, entonces con el tratamiento que ya hemos mencionado con lo habitual, se debe descartar que existe una causa subyacente, ¿no? Como por ejemplo una lesión estructural, ¿no? Un traumatismo, infección o una alteración metabólica o una intoxicación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos medicamentos de primera línea generalmente va a dar una buena respuesta, pero si no, entonces estamos ante una causa extra cerebral, ¿no? Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Querido doctor, sigue estudiando, que ya falta poco para tu examen.